El año pasado hubo gasto de partidos políticos, gasto de campañas, todo ese financiamiento. ¿Cómo que más recurso en el 2025 que lo que gastaron en el 24? Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos, eso está establecido en la Constitución. Entonces, ahí sí, vamos a esperar a ver qué dice el INE, pero ahí sí un llamado al Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, porque no puede ser. O sea, no. Amigos y amigas, los reporteros y reporteras chayoteros siempre han estado atacando sobre la seguridad en México, sobre que hay mucha violencia, y llega en la mañanera de hoy la reportera del Proceso, Dalila Escobar. Ya sabemos que ella siempre le gusta enfrentar, le gusta atacar, le gusta hacer el trabajo sucio de la oposición, y hoy llega en la mañanera y habla sobre el caso de Mayo Zambada, sobre la detención de Mayo Zambada, y dice que ellos hicieron una investigación, pero hasta ahorita no han podido con la doctora Claudia Sheinbaum, no han podido enfrentarla, gritarle, no lo han hecho porque son mujeres, pero yo siento que ya no tardan en hacerlo, porque la verdad ellos trabajan con la oposición. Así es que vamos a ver el reportaje. ¿Qué es lo que dice esta reportera sobre el caso de Mayo Zambada? Vamos con el video. Gracias, Presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, bueno, hablar sobre el tema, ya se ha hablado un poco en el asunto de la seguridad, insistir en el tema de lo que tiene que ver con Sinaloa, sobre todo porque, bueno, pues se sigue viendo la ciudadanía envuelta en cuestiones de violencia. Algunos, bueno, lo que mencionan es también lo que tiene que ver con el cierre de sus propios negocios. Sin embargo, bueno, en el entorno y en el origen de que se ha planteado aquí, que tiene que ver con el asunto de pues la detención de Ismael El Mayo Zambada, en una investigación de Proceso se devela que precisamente este acuerdo que se tuvo con una agencia de Estados Unidos, con uno de los hijos del Chapo, pues se vino planeando desde hace casi un año, y que en esta incluso intervino la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien, de acuerdo con esta investigación, pues ayudó a uno de los hijos, a Joaquín, a poder, más que planear, más bien a darle pues los elementos para poder llevarse a Ismael El Mayo Zambada. La planeación incluso se hizo por parte del Chapo, de acuerdo a lo que dice esta investigación, desde la cárcel, con indicaciones a uno de sus hijos para que se lograran beneficios para él una vez que se entregara, y para otro de los hijos, Ovidio. De acuerdo con esta investigación, esta oficina, que es parte pues de Estados Unidos, de las instituciones de Estados Unidos, le proporcionó la facilidad para poder dar un piloto, una aeronave, y que además este tipo de permisos para que sin problema pudiera entrar a territorio de Estados Unidos. De otra manera no se entendería el ingreso, sabiendo cómo son las cuestiones de seguridad de allá. Incluso estas aeronaves, lo que se menciona en la investigación es que están pues protegidas, blindadas, y por tanto no se encuentra como tal tan fácil en la base de datos. Y si México quisiera hacer una investigación en ese sentido, pues está blindado de entrada. Ya escuchábamos también al embajador Ken Salazar, quien aseguraba que pues el avión no era de ellos, que no habían intervenido. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, pues esta oficina fue la que pudo proporcionar. Sabemos, bueno, lo que ustedes han dicho es que no les han dado toda esta información, que hemos podido saberla de acuerdo con versiones de personas que pues tuvieron algo que ver. Yo quisiera preguntarle, ya estamos a muy poco de que el presidente Biden deje la presidencia, esta detención se hizo en este gobierno, y saber qué se puede hacer todavía para que informen en torno a esta situación, si por ejemplo México va a solicitar el estatus legal que tienen los hijos del Chapo, porque pudiera ser clave también eso, así como el tema del piloto, como lo mencionaba el fiscal general, y sobre todo también la postura de México en torno a que si ya se llevaba un año planeando esta operación, ¿por qué no hubo este intercambio de información, empezando, bueno, tal vez sí por Estados Unidos, siendo que había diálogo y cooperación entre ambos países? Pues resulta muy interesante la investigación, porque a diferencia de este entreguismo del que se hablaba de los gobiernos del pasado,
y de la intervención de las agencias estadounidenses. Lo que nosotros planteamos es colaboración y coordinación. Y en este caso no la hubo. Entonces entiendo que el fiscal está con esta investigación sobre este hecho y particularmente pues revisará los resultados de esta investigación y pues sí sería importante saber si realmente ocurrió de esta manera como se muestra. ¿A qué atribuiría usted el hecho de que, no nada más en este gobierno, también en el anterior, a pesar de que se estuvo solicitando la información, de que no se diera y de que se estuviera operando de esta manera? Sobre todo porque en un principio en México, bueno, pues estuvo avanzando un tanto a ciegas porque incluso se dio información errónea en torno al piloto porque no recibían esa información de lo que había sido en Estados Unidos. Aún cuando en Estados Unidos veían estos tropiezos, en México no colaboraron en este sentido y bueno, dice el fiscal que se va a ir desahogando la información conforme se vayan dando las audiencias. Sin embargo, entre gobiernos, ya no a lo mejor entre fiscalía, sino entre gobiernos, ¿qué falló en esta cooperación, en este diálogo o qué oculta Estados Unidos para hacer este tipo de operaciones sin que México, de acuerdo a la información oficial, esté enterado? Pues eso es lo que ellos tienen que contestar. O sea, quien tiene que contestar son las agencias que participaron y el gobierno de Estados Unidos. Porque en el periodo del presidente López Obrador ha sido uno de los periodos de más extradiciones, por ejemplo. Entonces, ¿quién tiene que contestar por qué no se involucró a la Fiscalía General de Justicia? ¿Por qué no se hizo saber al Gobierno de México, a la Secretaría de Seguridad, a alguna de las instituciones? Pues no es México, sino son los Estados Unidos. Ellos son los que tienen que decir ¿por qué realizaron esta operación de esta manera? Por eso la insistencia desde el primer día del entonces presidente López Obrador de la información y que se dé completa la información y de por qué esta actuación. ¿Se daría por perdido el hecho de que todavía en este gobierno de Estados Unidos se pueda abordar y estarían tal vez… Pues todavía hay tiempo. Todavía tienen tiempo. Todavía hay tiempo. Bien, en temas también de seguridad, con lo que ayer, bueno, ya se le adelantaba en la pregunta, el hallazgo de estos cuerpos en una camioneta en Guerrero, se hablaba también de la identificación de algunos de ellos y que tenían que ver algunos, o los identificados, con la familia que había desaparecido, que se había incluso enviado ya elementos para su búsqueda. Quisiera preguntarle cuál es la información que tiene al respecto, la que se tiene certeza hasta el momento, cuántos ya han sido identificados y también en este sentido aprovechar para preguntarle, bueno, ¿qué avance se tiene con el tema también del asesinato del alcalde Arcos? Y ¿cómo va a ser la investigación también incluso a los funcionarios municipales, empezando por alcaldes, que pudieran estar también coludidos? Ya se hablaba también por cuestiones de nepotismo en Guerrero, esto se ve, es muy común en los propios alcaldes, presidentes municipales. ¿Cómo va a ser esto? Que la información en torno a los hallazgos y la investigación que se hace en estos sitios, regiones. Hoy tocamos justamente el tema de Guerrero en el gabinete. Le dedicamos bastante tiempo, estuvo aquí presente el fiscal de Guerrero, que por cierto la nota que sale hoy en el periódico Reforma, el propio fiscal nos informa que todo se llevó de acuerdo a las diligencias que se requiere, porque dicen que se retiró una camioneta sin haber llevado las diligencias y el propio fiscal nos mostró que se había hecho de acuerdo a derecho y de acuerdo a todas las diligencias necesarias. Es distinta la problemática en los distintos lugares del estado de Guerrero. Hay problemática especial en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la región centro, en Acapulco. Y estamos desarrollando una estrategia integral que ya inició desde que entramos y ahora pues estamos fortaleciéndola. El martes que venga el Gabinete de Seguridad podrán detallarlo,
y particularmente pues estos lamentables sucesos que ocurrieron tanto en Tres Palos con la familia como el hallazgo que se mencionó el día de ayer. Entonces, además de lo que se está haciendo, de la presencia, de incrementar la presencia, se están siguiendo diferentes líneas de acuerdo con la problemática en cada una de las regiones de Guerrero. Y tiene que ver con los dos temas, la atención a las causas y al mismo tiempo la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y de la propia coordinación con la Policía Estatal y Policía Estatal principalmente, y al mismo tiempo con la inteligencia y investigación que se está desarrollando. Entonces sí estamos trabajando sobre el tema Guerrero. Sobre la investigación también de la posible colusión de algunas autoridades locales. Nosotros no vamos a no haber impunidad, sea quien sea que esté involucrado. Nuestra obligación es proteger a la población de todo el país y erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Y no, en ningún caso puede tolerarse el vínculo entre la delincuencia y la autoridad. Pero también se tienen que tener pruebas para ello, porque también se puede decir, pero si no se tiene pruebas de ello, pues no se puede abrir una carpeta de investigación porque todo tiene que ser dentro del marco de la ley. Entonces, en Guerrero y en cualquier otro lugar, la estrategia de seguridad y su particularidad por también la propia historia de Guerrero. También la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, habla sobre el presupuesto que el INE pide para las elecciones de jueces y magistrados, pero es una cantidad demasiado grande, es lo que dice la presidenta. Acuérdense de que también aquí hay consejeros que trabajaron con Lorenzo Córdoba. El INE también no está trabajando muy unido con la presidenta del INE, sino que hay choques adentro y hay muchísimas personas que trabajaron con Lorenzo Córdoba, y así es que esto es lo que dice la presidenta de México sobre el presupuesto que ellos piden para las elecciones de magistrados y jueces. Es muchísimo dinero, así es que vamos con la información. El tema del INE, todavía sigue esta incertidumbre por si avanzar o no en el asunto de la organización de la elección por voto popular para jueces, magistrados y ministros. Esto en el marco. Qué bueno que lo dicen. ¿Saben que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025? O sea, ¿cómo? El año pasado hubo gasto de partidos políticos, gasto de campañas, todo ese financiamiento. ¿Cómo que más recurso en el 2025 que lo que gastaron en el 24? Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos, eso está establecido en la Constitución. Entonces, ahí sí, vamos a esperar a ver qué dice el INE, pero ahí sí un llamado al Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, porque no puede ser, o sea, no puede ser. También, por ejemplo, el Poder Judicial, pues ya van a bajar los sueldos a partir por lo menos del próximo año. Es muy probable que sea una negativa a lo que están pidiendo pues de aumento. Nosotros tenemos que poner, por lo que me explica la Secretaría de Hacienda, el presupuesto que plantea el INE, pero es un llamado al INE a la racionalidad. O sea, los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país. Y realmente pues que desglosen en qué se va a gastar tanto dinero. Y en todo caso a la Cámara de Diputados pues para que revise, que son los que tienen la autoridad de aprobar el presupuesto, por qué el INE está pidiendo tanto recurso. No escucho por ahí. Que si lo complejo que tiene que ver con la organización de… No son casillas, o sea, finalmente es como cualquier elección, son casillas,
son ciudadanos y ciudadanas que participan de manera voluntaria en la elección, y pues lo que tenga que haber de capacitación que normalmente tiene el INE, pero eso, o sea, repito, si no hay financiamiento a los partidos ni a los candidatos, ¿por qué más, imagínense, más presupuesto que en el 2024? Más de, creo que 35,000 millones de pesos están pidiendo, imagínense. O sea, nada más para que tengan una idea, todo el programa Sembrando Vida representa eso. Eso significa más que todo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Significa casi 8 veces lo que se da de apoyo a las madres trabajadoras. Entonces no es explicable. Y también, bueno, lo que está relacionado, que es lo que le iba a plantear en torno a los consejeros, o bueno, el INE sigue en la incertidumbre de qué efectos pudieran tener estos recursos legales que se interpusieron en contra de la organización de las elecciones de integrantes del Poder Judicial, sobre todo los efectos por el tema de la multa que les están imponiendo. De hecho, lo que ellos responden en su defensa, bueno, ellos dicen al Poder Judicial o a estos recursos legales que justo no están avanzando en esta organización porque están en el limbo, en la pausa de no saber si hacer caso o no, sobre todo cuando ya se les está imponiendo una multa, y que incluso ni siquiera se ha instalado la comisión especial para este fin. ¿Deberán los consejeros acatar o no lo que dicen los jueces con el contexto que hemos visto incluso también en la Corte? Fíjense, me planteaba la Secretaría de Gobernación algo que vale la pena analizar. El día en que la Corte finalmente declara que no es procedente la inconstitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial, en su primera parte de esa sesión dicen que aceptan el recurso que presentan los partidos políticos porque es un asunto electoral, porque hay, creo que es el 105 constitucional, o no recuerdo cuál, a ver si me ayudan a poderlo identificar. No estoy segura qué artículo de la Constitución es. Establece que la Corte puede aceptar un recurso de un partido político, y ha habido antecedentes en el caso electoral. Entonces, al definir que es electoral, entonces ya no se permitirían los recursos de amparo. Y ya le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver, porque solamente es en el caso de la inconstitucionalidad que presentaron los partidos políticos. No sé si me doy a explicar. Al reconocer la Corte que es un asunto electoral, ya le corresponde estos temas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces valdría la pena pues que se analizara por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ellos resolvieran sobre este tema que estás planteando y esta preocupación que tienen los consejeros. Pero mientras tanto, entonces, ¿sí están en lo correcto en esperar? O sea, en detener la organización. Desde mi perspectiva, no. Pero si hay alguna duda, pues que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es a quien finalmente debe corresponder por haber determinado la Corte que en el fondo pues es un asunto electoral. Sí, porque lo que dicen es va corriendo el tiempo y con esto puede elevar también los costos, es decir, a lo mejor con eso van a tener un elemento pues para que le pregunten al tribunal a ver qué responde el tribunal, una sugerencia. Acá. Ahí está la información del día de hoy. Esas son las noticias más importantes de México y de la mañanera. Así es que muchas gracias a todos y a todas los que miran estos videos. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video de 05 Noticias.